El modelo económico mundial, que produce y produce bienes por sobre las necesidades reales de las personas, nos dan a la gran mayoría de nosotras y nosotros un lugar específico y casi inamovible en la cadena productiva. Somos los llamados meros consumidores, es decir, personas a las cuales los medios de comunicación masiva constantemente nos implantan la idea de que debemos comprar, consumir y desechar. Todas estas acciones individualmente consideradas podríamos pensar que no provocan un gran impacto ambiental, pero es la gran mayoría de los habitantes humanos del planeta el que realizan o los que realizan estas acciones de comprar, consumir y desechar, provocando un daño constante e irreparable al medio ambiente, como por ejemplo la tala indiscriminada de bosques o bien el daño en la capa de ozono que producen los gases emanados por la basura que se encuentra aunada en los vertederos, entre otros muchos otros daños. Pero de esto se han dado cuenta, de este problema se han dado cuenta muchas personas, personas que por ética saben que si uno se da cuenta de un problema y lo critica, debe realizar algo para solucionarlo. Ellos han decidido involucrarse, ser parte de la solución y han logrado descartar el punto 3, el de desechar, convirtiéndolo en reciclar. Esa es su huella. ¿Cuál es nuestra huella? Así es, eso vamos a estar conversando hoy con Ivana. Vamos a estar conversando acerca del reciclaje, de la gestión sustentable de los desechos, de las consecuencias del reciclaje y de cómo la juventud se hace parte y se hace cargo de esta problemática que tenemos con los desechos. Para eso, hoy estamos con Nicole Rojas, estudiante de Ingeniería Ambiental, miembro de Ecorevolución Choapa, de la Cuarta Región, y Eduardo Mercado Tapia, ingeniero ambiental del miembro de agrupación Poyeon. Hola, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación a la agrupación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Antes de iniciar la conversación, quiero recordarles a todos ustedes que a través de todas nuestras plataformas pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas para poder hacérselas después a nuestros invitados. Empecemos. Vamos a partir por lo básico como lo hacemos con todos nuestros programas, por conceptos, ¿ya? Vamos a enfocarnos un poco en el reciclaje, que es lo que la gente más conoce. Y Nicole, ¿tú podrías explicarnos qué es el reciclaje y por qué hay que reciclar? ¿Por qué reciclar? Por supuesto, sí. Bueno, el reciclaje es un proceso mediante el cual la materia prima que ponen los productos es recuperada luego de terminar su vida útil para ser transformada y ser reinsertada en el ciclo de economía, en un proceso productivo. Este es muy importante, ya que podemos evitar que toda la basura o desperdicios lleguen a los vertederos o el relleno sanitario, provocando alteraciones en el ecosistema, en la flora y fauna, contaminación en agua y gases de efecto invernadero. Además, se extraen menos recursos eh, para ser utilizados como materia prima. Y eso, no sé si se entendió. Hablé muy rápido. No, perfecto. ¿Tú consideras que en Chile existe una cultura de reciclaje o estamos muy lejos de llegar a esa realidad? Eh, Creo que vamos hacia allá. Falta mucho, pero hoy la legislación está tratando de acercarse a eso. Estamos pronto a iniciar con la ley REP. También hay otros proyectos, una estrategia nacional de residuos orgánicos, que también pretende ir en vías a reducir los residuos, pero falta mucho. Ahí nombraste la parte de la legislación. La legislación tiene relación con el Estado, ¿verdad? Me gustaría en esa misma línea hacerle una pregunta a Eduardo. En relación con el Estado, ¿qué rol
cumple el Estado en las políticas medioambientales, sobre todo en relación con el reciclaje? ¿Existen políticas de reciclaje actualmente impulsadas por el Estado de Chile, Eduardo? Sí, realmente existen bastantes iniciativas que en los últimos años ha iniciado por parte del gobierno y mediante distintas estrategias. Eh, por nombrar, por ejemplo, está el Programa Nacional de Residuos Sólidos, el cual busca, por ejemplo, contratar a profesionales para que puedan prestar ayuda a los municipios para de esta forma ingresar proyectos, los cuales serán financiados por SUBDELE, en este caso en el Plan Regional de Residuos Sólidos, para de esta forma generar infraestructura, educación, puntos limpios y así un sinfín. También está el Fondo del Reciclaje proporcionado por la ley REP, la cual también incentiva la educación, generar pequeña infraestructura y no sé, lo mismo FPA también sirven para este mismo propósito. Así que de esa forma sí existe un gran número de posibilidades para implementar las legislaciones y para poder generar este cambio. Lo que sí está falente es como que los municipios no todos tienen la misma, como el mismo nivel de profesionales o la misma, los mismos recursos para poder postular a estos fondos. Quizás ahí estaría la falencia que doy yo. Perfecto. ¿Tú crees que esa es la falencia que podríamos decir que impide quizá tener una red integrada de reciclaje a nivel nacional? Sí, más que eso es como que por ejemplo, por ejemplo, en Santiago hay muchas comunas que sí implementan reciclaje, segregación casa a casa, pero no así, por ejemplo, en comunas como Putaendo, Nogales o comunas más pequeñas, para las cuales es más difícil generar este tipo de proyectos porque no cuentan con un departamento de medio ambiente, sino que cuentan con un área de medio ambiente. Y de esa forma es súper complejo para los municipios poder postular a estos fondos. Y se van quedando siempre las mismas municipalidades que tienen el equipo técnico para postularlo. Bien. Nicole, ¿cómo ha sido tu experiencia con tu organización acercándote a, a tratar de incentivar este tipo de conductas en la gente? Porque una cosa son las políticas públicas, ¿cierto? Que obviamente ayudan mucho, mucha gente empieza a hacer cosas como por obligación, porque la ley lo dice y porque hay impulso gubernamental estatal. Pero tú, ¿cómo lo has visto? O sea, desde ustedes como organización y la gente propiamente tal. De partida, creo que en general acá tenemos muy poca educación ambiental. Falta que se implemente en los colegios. eh, También que se acerque más, no sé, a las juntas de vecinos, perdón, y más a la comunidad. También tenemos el problema de muchos microbasurales acá en la comuna y que, por ejemplo, un lugar para reciclar hay uno solo. Hay una sola planta recicladora de Yapel para aproximadamente 31.000 habitantes, según el último censo. Eh, entonces, lo que es muy poco. La comuna no cuenta con puntos limpios, perdón, con puntos verdes. eh, entonces es necesario acercar estos puntos a la comunidad. Y como decía Eduardo, existen formas de financiar para que las municipalidades se acerquen más a este tipo de cultura del reciclaje, pero acá por lo menos falta todavía. Yo estuve en Valparaíso, allá sí hay muchos más puntos limpios y muchas más facilidades para reciclar, pero acá por lo menos en Yapel no. También tenemos otras falencias, como por ejemplo el vertedero. Eh, en 2008 se creó a nivel nacional el Decreto Supremo 189, que da las características para el relleno sanitario, y desde ahí se indica que, por ejemplo, el único lugar para depositar como depósito final de basura debería ser el relleno sanitario. Acá en Illapel tenemos un vertedero municipal que debía haber cerrado sus operaciones en 2007 y aún así sigue funcionando. Entonces tenemos como una sumatoria que impide ayudar al medio ambiente en ese sentido.
Nicole, y nos falta mucho como cultura de reciclaje. Nicole, tú ¿Sí? nombraste el relleno sanitario. ¿Podrías explicarnos un poco a la audiencia esta diferencia entre vertedero y relleno sanitario y el impacto ambiental que tienen ambos? Claro. El relleno sanitario, lo primero es que debe pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso quiere decir que tenemos que hacer un levantamiento de todas las características, medio humano, características físicas, suelo, flora, fauna, la hidrología, la hidrogeología, para velar que no se esté afectando ninguno de estos componentes. El vertedero no. El relleno sanitario es toda una instalación compleja en donde tiene que haber, por ejemplo, manejo de biogás, manejo de las lixiviaciones que provoca la materia orgánica. También tiene que estar, por ejemplo, a más de 600 metros de cualquier extracción de agua, a 60 metros de cualquier cauce eh, de agua, cosa que el vertedero no cumple. ¿Qué más podría ser? Más que nada eso. Eduardo, Entonces Hay cumple muchos, la misma función. Cumple la claro, misma función, pero tienen distintos requisitos. no, cumplen la misma función. El problema es que el vertedero no tiene las características necesarias para reducir los impactos. Nadie puede asegurar que el vertedero no afecte al agua. El relleno sanitario, por ejemplo, debe tener capas de perdón, debe tener capas impermeables de arcilla y además de polietileno grueso. En cambio, el claro. vertedero no. Bien. Eduardo, tú, dentro de todo lo que explicaba Nicole de los vertederos y los rellenos sanitarios, desde que se estableció esta quizás ley de relleno sanitario, de que tiene que haber relleno sanitario de todos los requisitos que tiene que cumplir, ¿cómo ha sido en Chile? O sea, ¿eso se está cumpliendo? ¿Cuál es tu punto de vista desde tu experiencia? Pero realmente siempre han sido escasos los rellenos sanitarios y siempre han estado como Ujú. muy alejados. Y es uno de los mayores gastos que tienen los municipios, el transporte hacia los rellenos sanitarios y de no haber hacia los vertederos. Por ejemplo, los vertederos no tienen permiso, no tienen autorización y los municipios ahora, por ejemplo, se les requiere que declaren sus residuos, ya sean los municipales como los que tiene la municipalidad en sí. Y los rellenos sanitarios te entregarían como un certificado que indica que tú depositaste tu residuo en un lugar que está autorizado y que cumple los requisitos de la norma, por ejemplo. Cosa así que no te pasaría en un vertedero. Así que de esa forma ahí como que se está cortando un poco esta mala práctica de tirar hacia los vertederos, pero es muy caro generar un relleno sanitario. Por ejemplo, en la comuna de Illapel tiene que ser un proyecto millonario para que puedan tener un relleno sanitario y generalmente son de privados. Así que, de cierta forma, siempre es un negocio. Por ejemplo, no sé, cobran 5.000 o 10.000 pesos la tonelada y eso si tú lo multiplicas por la cantidad de basura que se genera en el país, son miles de millones de pesos que caen en pagarle a los rellenos sanitarios. Así como que si vamos hacia rellenos sanitarios porque es un buen negocio y vamos a ir evitando los vertederos porque son inseguros, porque ahí siempre hay problemas con contaminación. Pasemos a la siguiente parte que tenemos en este programa, que habla un poco de la acción ciudadana. Y en esta parte eh, quisiera que ambos, quizás, no sé, se turnarán para contarnos cómo creen ustedes que se puede mejorar la educación ambiental en Chile. Si esto va desde pequeño, hay alguna edad que nos impide aprender y de su experiencia en sus propias organizaciones, pues, tanto de Ecorevolución Choapa como de la agrupación Pollón. No sé quién quiere repartir. No sé, como quieras. Nicole, yo te doy la palabra, si te gusta. Ya. Eh, bueno, yo creo que los jóvenes tenemos mucho que hacer en esto.
tenemos que predicar con el ejemplo y aprovechar que tenemos facilidad para ocupar Internet y redes sociales para difundir información acerca del reciclaje y de otras acciones sustentables, enseñar a los más pequeños. Yo creo que, como decía, con el ejemplo y también enseñar a los más adultos, ya que Chile es un país que se está envejeciendo y ellos también tienen que ser parte de esto. Muchos de ellos no utilizan bien las redes sociales o internet, entonces nosotros podemos hacer llegar a ellos y a la comunidad en general para hacerla partícipe de este proceso. Bien, Y Eduardo. bueno, yo según como mi experiencia, como que me he llevado igual como buenas y malas como sensaciones de la educación ambiental en caso de los colegios, por ejemplo. Es que en cuanto a los más pequeños, es una motivación gigante, unas ganas de poder Oh, reciclar, de mejorar el mundo, y lo hacen con muchas ganas. El problema es como que se ven desmotivados al ver que, no sé, pues su tacho de reciclaje se va a la basura junto con el resto, por ejemplo, porque no hay alguien que retire, o porque no hay un lugar de disposición que esté cercano y que realmente cumpla el efecto de reciclar. Quizás eso como que yo he visto que, por ejemplo, tías de jardín o en colegios, cuando voy a hacer charlas, me mencionan eso, como que no, nosotros teníamos un plan de reciclaje, pero no teníamos que nos viniese a retirar y se iba a la basura, así que dejamos de hacerlo, porque los niños veían que pasaba eso y nos preguntaban. Así que desde esa perspectiva como que no me choca, porque yo lo he intentado, se ha intentado enseñar, pero siempre tenemos esa misma dificultad de que no hay la suficiente como capacidad a nivel país para poder reciclar todo lo que los niños pequeños quieren reciclar. Y no sé, pues una de las formas para evitar como eso es como reciclar orgánico. El reciclar orgánico en casa evita mucho esa como mala impresión del reciclaje, porque tú ves y produces un compost que te va a servir para tus plantas y tienes como una relación con el reducir la basura. Y el 50% de nuestro residuo, así que se evidencia al tiro. De 2 bolsas que botas una a la semana. Yo siento que por ahí incluso un como poco más. más. Sí. A propósito de esas acciones que se pueden realizar, la ciudadanía, por ejemplo, ¿qué tipo de iniciativas conocen a nivel nacional de reciclaje que sean importantes para ustedes, por ejemplo, en algún sector nacional? ¿Cómo voy a la pregunta de cómo reciclar, verdad? Porque tenemos también esta idea de reciclar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué reciclamos? ¿Pueden dar algún ejemplo de alguna actividad de reciclaje? Mm, sí, por ejemplo, lo que más se ve en Chile es reciclaje de vidrio. No sé si lo evidencian, por Cristoro y otro par de industrias tienen como un gran monopolio de lo que es el vidrio. Y, y se ve muy evidente en la cantidad de toneladas que se recicla de vidrio, que sería lo que más se recicla en Chile, sería vidrio, porque está justo la industria a la cual se puede hacer cargo de eso. Y quizá eh, me gustaría como evidenciar como esta reutilización de las cosas. Porque, por ejemplo, tenemos lo que sería el reciclaje de Plumavit. O sea, a mí me parece súper interesante el poder utilizar el Plumavit, que era algo que no es parte de los prioritarios, que tampoco es muy difícil de reciclar, se utiliza para pintura, por ejemplo. Generar como estas innovaciones más locales, más puntuales, para utilizar un residuo en otra cosa. Quizás como que se ve mucho el reciclaje. Si bien para mí parecer el reciclaje sería lo último que debiésemos hacer. Nosotros tenemos que reducir, reutilizar o reutilizarlo de mil formas antes de reciclarlo. Porque el mismo reciclaje en sí igual genera un impacto. Por ejemplo, para poder derretir este plástico que reciclamos, para poder moler este vidrio, es una cantidad de energía importante. Así que no nos tratemos de quedar con eso de que el reciclaje es lo mejor. Claro. Y bien, Ya. porque, bueno, Nicole iba a hablar, pero para agregarle un poco a eso de que iba a decir Nicole, preguntarle, porque mucha gente cree que hacer todas estas acciones es un poco caro, sobre todo el tema del reciclaje, porque hay que, no sé, hay que gastar para ir a dejar cosas cuando no tienes puntos limpios cerca.
Mucha gente quiere hacer compost, pero no sabe cómo y cree que solamente hay cosas para comprar, como las composteras o las vermicomposteras. ¿Es realmente caro tener una vida sustentable, así como para agregar a estas acciones que hay que hacer? No, claro que no. Eh, Me gustaría agregar algo sí antes a Eduardo. Él habló que el reciclaje no es lo principal. Dentro de la jerarquía del manejo sustentable de los residuos, primero tenemos que prevenir en la generación de los residuos. Esto sería como reducir, pensar si realmente necesitamos comprar un producto. Después viene la reutilización. En tercer lugar, recién el reciclaje, luego la valoración y después la eliminación en los vertederos o rellenos sanitarios, que sería lo más apropiado. Con respecto a lo que me preguntabas tú, yo creo que hace falta información y un poco de creatividad. Por ejemplo, en Ecorevolución, si siguen nuestras redes sociales, pueden ver eh, que hay formas de compostar desde estos tarros de pintura o en cajas o en bandejas, y no es algo difícil de hacer. Solo necesitamos un poco de iniciativa y información que en las redes sociales y en internet se puede sacar. No es nada complicado, así que por lo mismo los invito a seguir la página de Ecorevolución, donde compartimos datos como este, para aprovechar. Dijiste algo de valoración, como Sí, cuarto paso. Eso por lo menos yo nunca lo había valorización. escuchado. Valorización. Eso, Sí. ¿podrías explicarlo un poco? Porque eso al menos yo tampoco nunca lo había escuchado. Tampoco. La valorización se refiere a aprovechar, por ejemplo, el poder calorífico de los residuos y utilizarlos como medio de energía en el proceso productivo. Bien. Sí. Perfecto. Chiquillo, bueno, en agosto de este año creo que salió una estrategia nacional de residuos orgánicos. ¿Qué opinan de esta estrategia? Nicole, empieza tú y Podríamos después comentarla un Eduardo. poco, Sí, claro, ¿sí? cuéntenos cuál fue la estrategia y qué opinan de esta. Ya, a ver, es muy importante, no sé si nos estará viendo mucha gente, pero comentar que esta estrategia está en consulta pública hasta el 12 de septiembre. Uno puede entrar a la página de consultasciudadanas.mma.gov.cl, revisar el documento y adjuntar observaciones. Uno como persona natural no necesita tener ninguna profesión, simplemente con que la observación sea clara, ya pueden tomarla en cuenta. Esta estrategia dice que a 2040 vamos a reducir un 66% de los residuos orgánicos. Importante mencionar que en Chile más del 50% de nuestra basura es de material orgánico. De esto solo el 1% se aprovecha. Entonces vamos a pasar de un 1% a un 66% a 2040. De aquí a 2030 se propone entonces que 5.000 familias, lo tengo anotado por aquí, mejor lo voy a buscar. Sí. 500.000 familias utilicen composteras, 5.000 establecidos y 50% de las instituciones públicas que separen en origen. Esto va a funcionar en 3 áreas. Quiere abarcar el nivel domiciliario, el nivel más comunitario y ya después algo comunal o intercomunal o incluso regional. Es importante también mencionar que van a haber como incentivos, o es lo que plantea la estrategia, el plan que ahora está incluido en la página de consulta. En este, por ejemplo, las personas que no estén excedentes, no estén exentas, perdón, de pagar el aseo,
podrían tener un descuento por participar de algún programa de separación de residuos orgánicos. También se plantea la posibilidad de cobrar extra un impuesto por llevar desperdicios que no sean orgánicas a rellenos sanitarios. Lo que me parece un poco extraño, sí, es que comenta muchas veces que va a propiciar la relación público-privado, pero no dice cómo. Solamente vamos a abarcar domiciliario, comunitario y comunal, pero no hay valores o obligaciones para la industria que genera algunos residuos orgánicos. Por ejemplo, acá en Illapel está el caso de la industria eléctrica, que ellos tienen la obligación de cortar o podar los árboles que están dentro de, o que puedan afectar las líneas de distribución, los cables, y todo ese residuo de poda se va al vertedero, cosa que con este plan podría entregarse al municipio. Eso es como lo que me extraña, que no existan valores o obligaciones para los privados. Eduardo, antes de que quizás des tu opinión sobre el tema, hay una razón por la cual se está haciendo este proyecto de ley o este proyecto en general, que es que los residuos orgánicos causan ciertos efectos en los rellenos sanitarios o en los vertederos. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco de eso y también que opines un poco sobre qué te parece este plazo que sea de 20 años? Porque la consulta está recién ahora, que se implemente esto al 2040, ¿te parece un plazo correcto o qué opinas al respecto? Yo siento que en cuanto a los plazos que se ha tomado el gobierno y a los porcentajes que intenta reducir, ha sido como súper optimista. Porque, no sé, por ejemplo, hace poco ha sido publicado este tema de la ley que pone las metas para la ley de embalaje, el cual propone al 2030 un 60% de reciclaje de cartón, un 55% de metal, 70% no sé, de plástico, vidrio, y son bastante elevados hacia el 2030, teniendo en cuenta que actualmente reciclamos el 10%, 5% de algunos materiales. Así que es como, ya, si bien nos gustaría poder llegar a esos estándares que serían como de países más desarrollados, siento que estamos lejos de tener la capacidad de poder albergar esa cantidad de residuos, porque el 60% de, no sé, de muchas toneladas siguen siendo muchas toneladas que no hay infraestructura para disponer. No sé, en cuanto a los, no sé, por residuos orgánicos, que es lo que nos llevaba, eh, sería súper importante poder reducir eso, porque genera defectos no tanto en los rellenos sanitarios, sino que también en los otros artículos que pudiesen ser reciclados. Los moja, les genera mal olor y hace imposible su separación. Así que al reducir, por ejemplo, la carga orgánica, el resto de elementos nos quedaría muy simple para poder separar y reciclar. Desde esa perspectiva sería lo principal partir por esto, por lo orgánico, en vez de haber partido por una ley REP, por ejemplo, porque una ley REP no está incitando a separar dentro de la basura, que sería lo orgánico, y deshacernos de eso orgánico que nos sirve para muchas cosas. No sé, no sé si respondí la pregunta, pero... Sí, sí, perfecto. Bien. Hablemos un poco de ¿cómo decirlo? Porque tú hablabas de que no había infraestructura, ¿cierto? Y tampoco hay una cultura. Entonces, este tipo de leyes tiene que venir acompañado de una inversión fuerte primero, quizás público-privada, pero bien detallada, obviamente. Y tiene que venir también con una educación de parte del gobierno también bien intensa hacia las personas. ¿Cómo ustedes propondrían que eso podría ser? O sea, claro, nosotros no nos manejamos mucho en el tema. No te frías. Pues voy a partir yo, si parece. Sí, adelante, dale nomás, Eduardo. Dale. Gracias.
Siento que la infraestructura es principal. Dado esos problemas que me he dado cuenta de que, no sé, pues se recicla, se reduce o se trata de separar y no hay un lugar donde disponer. Yo siento que tener una infraestructura adecuada y ojalá de que sea del gobierno o municipal, no de un privado. Porque, por ejemplo, si esta infraestructura se le entrega al privado, el privado tiene que generar ganancias, tiene que lucrar. No, o sea, no lucrar, pero sí obtener algún beneficio de este trabajo que está realizando. Y el Estado chileno es súper permisivo en cuanto a las ganancias. Así que desde esa perspectiva, si se le entregan esta infraestructura a los privados, que es como lo que se pretende en todo lo que he visto, por ejemplo, siempre el gobierno es un gestor para que la gente envíe sus residuos hacia los privados. En ningún momento en la ley REP ni ninguno de los planes de gobierno se habla como un gobierno que procese este residuo o que genere algo o valorice de alguna forma. No, se lava las manos y la envía hacia los privados y genera una ley que hace responsable a los privados. Pero esto genera costos muy elevados para la gente para poder reciclar, porque te cobran para poder enviar, o para el mismo municipio le sale más caro. Es como, no sé, si el municipio generalmente gasta 400 millones anuales para poder, en sus residuos sólidos, para enviarlo a relleno sanitario normal, un municipio chico no puede gastar 25 millones más para poder enviar, además, los segregados a otro lugar. Entonces, no tendría el dinero suficiente para poder hacer ambas cosas. Entonces, tendría que gastar extra para poder derivar estos residuos de las personas hacia un lugar de disposición que sería de un privado. Tendría que pagarle a un privado para disponer lo que está emitiendo. Y se le está exigiendo al municipio hacerlo. Por ende, va a haber un problema al momento en donde la ley le exija a los municipios hacerlo y el municipio no tenga el dinero suficiente para poder hacerlo. No sé si se entiende. De esa perspectiva, hay que enfocarse en que la infraestructura sea con una mentalidad más social, de que tenemos un gasto público que es residuos sólidos, asumamos ese gasto público y ahorremos, pues. Ahorremos y reciclemos a la vez, pero con infraestructura local, ¿cachai? Con infraestructura de municipales, pues, no sé, provincias, cosas así. Eso creo yo. Nicole. Perfecto. Eso comúnmente se realiza este tipo de cosas donde se crea una ley que en el papel suena bastante bonita y beneficiosa, pero el tema, cuando se ejecuta esa ley empiezan los problemas porque no están los suficientes recursos para poder ejecutarla y también en la fiscalización de que se cumpla. En materia ambiental normalmente hay muy pocos fiscalizadores que hagan cumplir la ley ambiental, inclusive también si lo pasamos al tema de las aguas, ¿verdad? Dentro de esto mismo que acabo de decir, Nicole, tú, ¿qué vas pensando también respecto de esta estructura, esta institucionalidad ambiental? ¿Podría ir pasando lo mismo o sumar algo de lo que dice Eduardo? Sí, claro. Yo creo que acá, como decía Eduardo, falta mucha capacidad instalada y sobre todo en regiones, porque está todo muy centralizado a Santiago y incluso los fiscalizadores. Acá tenemos muchos problemas ambientales, eh, son muy pocas veces fiscalizados. Uno a veces ingresa a la página, pone el reclamo o la queja y no vienen nunca para acá. Entonces creo que es necesario invertir también en eso, en fiscalizadores, en infraestructura y que se ajusten a la normativa, porque en realidad, como dices tú, muchas veces se crea una ley y al final no se cumple, como la de los vertederos, que hoy hay muchos vertederos que están funcionando Bien, y muchas otras cosas más sobre la hay, legislación. hay otros países como Suiza y Japón que son ejemplos en materias de reciclaje, de desechos, de gestión de desechos. Eh, ¿Qué otro tipo de iniciativas, además de tener plantas estatales, como ya lo hemos mencionado, que hayan distintos mecanismos para poder retirar a la casa
o que la gente pueda llevar los desechos a ciertos lugares. ¿Qué otras iniciativas se pueden haber? Porque hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Canadá, la gente paga un poco más porque te retiren ciertos días a la semana los orgánicos, otro día pasa el camión que tiene separado, ¿cierto?, para los distintos tipos de materiales. Eh, es un poco caro para un país como Chile, pero podríamos ir acercándonos a ese tipo de iniciativas que complementen algo como un todo en ese sentido, en materia de gestión sustentable. Y yo siento que en Chile como que no sé, pues, el pagar por reciclar es como castigar por hacer algo bueno, siento yo. Siento que, o sea, para mí tiene esa denotación, que yo tengo que pagar por reciclar es como, y el que no recicla no paga, entonces ¿por qué lo haría? Pero como un Yo tipo de creo que es un impuesto. castigo, quizá, un tipo de impuesto al no hacerlo, que por ejemplo yo Podría voy ser un a reciclar. incentivo más que un Exacto. castigo. Bien. Sí, sí, exacto, porque por ejemplo, ya, entonces si tú no estás reciclando, no sé, pues tú vas a tener que pagar tu reciclaje, o sea, tu basura así. En China, por ejemplo, pasa así, o en otros países como escandinavos también tienen ese tipo de modelo, en donde el que no lo hace es castigado, y así cada una de las personas para poder ahorrar y para poder, no sé, pues algunos tienen disminución de impuestos, cosas así, reciclan constantemente, tienen un hábito de hacerlo y además que tienen la infraestructura para poder hacerlo de buena forma. No sé, por ejemplo, acá en Punta Arenas hay un par de puntos limpios, pero hay sectores que yo sé que no tienen ninguna infraestructura. Quizá otra idea que me gusta a mí, que la vi por ahí en la quinta región, cerca de Quillota, un colegio industrial que empezó a trabajar como en reciclaje, en reutilización. Por ejemplo, con plásticos, por ejemplo, estaban tratando de trabajar con moldaje en plástico, como con una nueva visión ante los residuos, como que pudiesen ser también una oportunidad de trabajo, pero no vistas como el área de residuos, sino que puedo hacer un elemento nuevo que sea de buena calidad con estos residuos. Quizás eso también sea una buena iniciativa. En los colegios, por ejemplo, industriales, tratar de enseñarle otras formas de hacer las cosas. Hemos ido escuchando ya adelantándonos a la última sección de nuestro programa. Normalmente es precisamente esto, el hecho de proponer cosas, ¿verdad? Dijo Nicole que debía existir más fiscalización, esto por parte del Estado, ¿verdad? Tú acabas de dar otro tipo de iniciativas como la de los colegios. ¿Qué otras propuestas se le ocurren para mejorar efectivamente, tanto desde la ley o desde las acciones individuales de los ciudadanos pueden realizar para ir mejorando y para ir ampliando el tema de reciclar como última alternativa, como lo dijeron ustedes ya? Nicole, ¿qué otras propuestas se te vienen a la mente a ti? Me parece interesante, por ejemplo, una idea que se propone en la estrategia de los residuos orgánicos, que por ejemplo se planea cambiar la recolección de los residuos. Y si hoy el camión recolector pasa 3 veces a la semana, recogiendo como la basura en general, pasar una sola vez y en cambio pasar 3 veces para aquellos residuos que sí se pueden reciclar. No sé si se entiende. Cambiar Sí, como, ¿sí? sí, por ¿Se lo menos yo lo entiende? entendí. Sí. Ya. Lo otro que puede ser, yo creo que muy necesario también entregarle más herramientas a los recicladores de base, que hoy hay muchos informales, acá por ejemplo en Yapel uno ve el listado y hay como 2 o 3 recicladores de base y uno sabe que en la realidad sí existen muchos más, pero pagan un precio mucho más bajos y tienen condiciones de trabajo eh, muy malas. Entonces también es eso. Y la educación en todos los niveles. ¿Cómo se puede hacer parte a mayor nivel a la gente? Porque es un tema que hemos estado tocando alrededor de todo el programa, pero yo, bueno, siempre cuento un poco de experiencias personales. Yo en una charla veía que para que la gente participara en un proyecto que fue grande de restauración de un humedal, que quizás sería una idea que se podría copiar con otras iniciativas, para que la gente no estuviera reacia a que tocaran su sector o
a que ellos mismos hicieran o se fueran parte del cambio. Incluso se les hizo como un diplomado, hubieron profesionales haciendo clases. Quizás en los colegios es un poco más fácil, pero ¿cómo acercamos eso, por ejemplo, a la gente adulta? Que es como un poco mucho más difícil de abordar. Eduardo, ¿a ti se te ocurre algo? Entonces igual he tenido experiencias con adultos mayores haciéndoles charlas y son súper entretenidos. Al final, estas cosas a nosotros se nos están ocurriendo ahora, pero no estamos inventando la rueda. Yo creo que ellos Claro. desde chiquititos, los choqueros, no sé, pues, y así, no sé, las bolsas siempre, no, todos tienen una abuela que tiene una bolsa de bolsas, por ejemplo, o así que como que ellos son súper activos en esa forma de tratar de no votar, de no reducir. Quizás nosotros lo llamamos a veces que son como cachureros, cualquier cosa así, pero es porque tienen una visión distinta, quizás como de que no, bueno, quizás los tiempos anteriores igual era un poco más difícil obtener cosas, y se quedan con eso, de que no hay que votarlo ni desecharlo, pero la cultura que ahora tenemos como jóvenes es como de desecho, como de que todo es casi desechable, las bolsas no... Nuestro pensamiento sobre las bolsas es que una bolsa desechable, pero fueron creadas para que duraran eternas justamente, esos fueron los primeros comerciales promocionando el plástico. Así que yo creo que en cuanto a adultos mayores, es darle la posibilidad de crear, de no subestimarlo, no pensar que ellos no, por ser adultos mayores, no van a poder hacer algo nuevo. Yo he tenido buenas experiencias con ellos, por eso digo eso. Bien. De hecho, normalmente bueno, ahora que volvieron, sacaron a las bolsas plásticas del mercado, los abuelitos siempre te dicen, nosotros siempre usamos bolsas de género, nosotros íbamos a comprar leche en un frasquito de vidrio, si son ustedes los que han hecho todo esto de que necesitan más rapidez. Claro, y una de esas, bueno, acciones volver a lo anterior, por supuesto, pero Comprar a también granel. no, claro, comprar a granel, pero tampoco satanizarnos individualmente, porque esto ha sido un modelo completo que nos ha llevado al hecho de tener que ser más rápidos también en el consumo por la falta de tiempo. Entonces, no es solamente que queramos ser personas que van y consumen, si, como lo decía en la editorial incluso, están todo el tiempo diciéndote que debes consumir algo y no te están dando otras opciones en los mismos lugares donde tú consumes. Entonces, claramente parte de una idea individual, pero por supuesto también ya más macro a nivel ya de Estado. En ese sentido, ¿qué cambiarían ustedes, tú por ejemplo, Nicole, en la legislación o en el Estado mismo para poder ya asegurar esto? O este cambio de paradigma, sumando a la educación, por supuesto, pero más allá. Yo creo que hay que ser un poco más proactivos en tomar las decisiones. Tenemos que todos los gobiernos de turno han sido bastante reactivos. Ya cuando están viendo las consecuencias, ahí recién empiezan a tomar decisiones con respecto. Yo creo que hay que empezar a cumplir las normas que sí existen, pero empezar a cumplirlas y exigir más fiscalizadores y por supuesto que las propias personas se internalicen que deben hacer las cosas por el bien de la naturaleza y no porque los van a castigar con una multa o porque los van a clausurar, los van a cerrar o algo así, sino solo por el hecho de hacer un bien a la naturaleza. Me llega un par de preguntas o de comentarios. Fernanda en Instagram nos dice, ¿podría tomarse el impuesto verde como un modelo futuro para aplicar un reciclaje colectivo? ¿Qué es un impuesto verde? Eduardo. El impuesto verde fue como que nació desde esta idea de que los bonos de carbono y de que se podía como ahorrar o comercializar ciertas como emisiones o reducciones de ellas mismas. Como que al final fue un movimiento económico para vender como pasivos ambientales, a mi parecer. Pero sí se pudiese ocupar. Yo creo que, pero quizás como en eso que decíamos, como ocupar el modelo que tienen otros países
pero es que otros países tienen un modelo de impuesto mucho mejor que el nuestro, así que nosotros no nos quitarían impuestos por reducir, ¿cachai? Pero sí pasa en otros países. Pero quizás sería bueno poder empezar a hacer esas iniciativas de, de fomentarlo mediante premios. O sea, al final el humano es gente de conducta y que puede aprenderla mediante premios. Acá también hay Incentivo, otro suena más bonito. comentario. Aquí hay otro comentario que dice que en Maipú, en un barrio, la gente se organizó, recuperaron un peladero y comenzaron una huerta generando un compost comunitario de livianita. ¿Podrían explicarnos cómo qué es esto del compost? Porque muchos lo escuchan, pero hay personas que solamente se saben el nombre y no saben a qué se refiere. ¿Podría ser un tipo de acción individual o comunitaria que podríamos realizar para poder aportar en este tema? Claro, Nicole, por ¿qué te supuesto que parece? sí. El compost es una forma de reducir el material orgánico y tiene muchos beneficios al utilizarlo en el suelo. Como lo decía al principio, más de la mitad de la basura o el residuo que nosotros generamos es de este material. Entonces, separarlo, eh, introducir capas, por ejemplo, de material vegetal seco, después otros residuos orgánicos y después esto se va descomponiendo y va generando lo que es el compost y que después se puede utilizar para las mismas plantitas o la misma huerta para fertilizarla. ¿Solamente la tierra que produce el compost es utilizable? O, No, claro por que no. ejemplo, yo he visto que hay como líquido de por medio también de repente que como lixiviado. Claro, son sí, percolados que son súper nutritivos para las plantas, para el suelo en general. También Que se sirven debe como recuperar. fertilizante. Sí, Eduardo, como aquí abono. nos hacen otra pregunta. Dice, qué piensan si se genera una planta de reciclaje más una planta de generación de energías limpias? Y, por ejemplo, igual tengo un poco de experiencia en eso, que participé como en un proyecto de la Subdere para generar como un centro integral de valorización de residuos sólidos. Ya eso con un grupo de ingenieros, como que se trabajó para una municipalidad para poder generar estos proyectos. Pues. Ellos no tenían como un área muy grande de medio ambiente, así que por medio de estos programas contrataron una ayuda técnica, en donde en esa parte estaba yo con el grupo de ingenieros y nos solicitaron crear este tipo de proyectos, crear composteras para la gente, y el proyecto más grande era un centro integral de valorización, en donde unía separación, acopio de todos los reciclables inorgánicos, y además una planta de compostaje municipal, en donde era como, podía adquirir, no sé, 1000 toneladas diarias de residuos sólidos, ¿ya? Y todo esto lo financia Subdere, ¿me entiendes? Y como que de esa perspectiva, generar estas plantas sería lo ideal, por lo menos una por región o una por provincia, en donde sea de la provincia, pues pueden hacer asociaciones de municipalidades, pero con estos temas políticos ni entre las municipalidades se quieren asociar para hacer un proyecto bueno, porque al final no piensan en el beneficio de la gente, que pudiesen tener, por ejemplo, para la provincia de Quillota, una planta de valorización de residuos sólidos y que fuese de todas las municipalidades, y cada municipalidad debiese gestionar solamente el traslado, pero no tener un cobro. Entonces, por un artículo 33 pudiesen sacar, por ejemplo, un camión de recolección segregada muy fácilmente cada municipalidad, y que sea de la municipalidad, y disponerlo en un centro que sea de la provincia. Están esas posibilidades, pero no hay acuerdos políticos, no hay interés en hacerlo, porque al final todos quieren como lucirse y hacer, para mí, como lo mejor. ¿Cachai? Nada que ver. Claro, cuando el futuro es mucho más comunitario de que competitivo. Sí. No sé, quizás ya estamos un poco en la hora. Podríamos ir finalizando y que ustedes tuvieran 1 o 2 minutos para contarnos por qué decidieron involucrarse en este tipo de vida y en este tipo de movimientos ambientales
y de ir enseñando a las personas, para dejarles un mensaje a las personas que nos están viendo y que quizás puedan motivarse a cambiar un poco. Yo creo que hay que tener en cuenta siempre que la naturaleza tiene como un valor intrínseco y que nosotros debemos protegerla solo por eso, no por lo que nosotros podemos intervenir y obtener de ella. Es necesario también que generemos acciones para ayudar a recuperarla, porque ya está demasiado gastada, y también a devolverle un poco la mano con todo lo que hemos extraído a través de distintas acciones como reciclar, reducir, reforestar y otras campañas que puedan apoyar a la biodiversidad, a conservarla, a conservar la flora y fauna, el agua y todo lo que sea el desarrollo sustentable. Por eso igual invito a todos a que los que se quieran sumar a Ecorevolución puedan seguirnos en la página, puedan hablarnos de sus ideas, compartirlas y desde a poco ver si es que resultan para que cuando todo esto del COVID termine seamos mejores personas y podamos ayudarnos entre nosotros. Eduardo. Y bueno, la motivación como hacer parte de todo esta como mundo de los activistas ambientales o personas que buscan como un cambio, es como el aburrirse de quejarse o el aburrirse de decir que al final el gobierno está mal, sino que empezar a hacer algo, por ejemplo, esas mismas cosas de las huertas comunitarias, sino que darle empoderamiento al ciudadano, quitarnos esa mentalidad de que el gobierno tiene que hacer las cosas por nosotros y quizás empoderarnos un poco más de los espacios, de los lugares, de la iniciativa y empezar a hacer autonomía y también empezar a compartir, a ayudarnos entre los mismos vecinos, que todos, por ejemplo, todos tiramos residuos orgánicos, pudiésemos tener nuestra huerta y alimentarnos de eso. Solo falta querer hacerlo, buscar los espacios, en las mismas paredes se puede cultivar, y con lo mismo que uno va reciclando, va a ir construyendo también de esa forma. Por eso quizás como, no sé, pues el grupo ambiental de nosotros lleva el nombre de Poyen, que significa amor recíproco. Yo siento que teníamos que ver como estas iniciativas como amor, como entregarle amor de vuelta a la tierra y encontrar algo que nos une, que sería vivir sustentable o poder sobrevivir realmente. Eso más que nada. Muchas gracias a ustedes igual. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí compartiendo sus conocimientos y experiencia y también darnos esta esperanza que sí podemos ser un aporte, que si nos involucramos, que si comenzamos a organizarnos comunitariamente podemos darle solución a todos estos problemas ambientales que son colectivos. Por lo tanto, no vamos a sacar nada individualmente o como ustedes mismos dijeron, la MUNI de allá, la MUNI de acá, cuando es un problema que nos afecta a todos. Entonces somos todos los que vamos a tener que involucrarnos porque ¿qué sirve, por ejemplo, ahora que viene un proceso constituyente, una lucha de muchos derechos, luchar por esos derechos si no vamos a tener un lugar donde poder ejercerlo, es decir, una tierra donde poder vivir para tener esos derechos, ¿verdad? Con eso nos empezamos a despedir, ¿cierto, Tiare? Así que muchas gracias por haber venido, Tiare, te dejo el pase y yo me despido de ustedes con un gran y cariñoso saludo también y ojalá que nos estemos viendo por ahí, Eduardo, y nos conozcamos alguna vez, Nicole. Chao, sí, nos vamos cerrando el programa. Agradecemos a nuestros invitados nuevamente por haber estado con nosotros, por habernos compartido, por haber aclarado conceptos como reciclaje, reutilización, valorización, o todas esas acciones que se pueden hacer de forma individual, de forma colectiva, explicarnos cuál es el panorama que tenemos nosotros hoy en día y qué es lo que podemos esperar para el futuro. Eso es una de las cosas más importantes y motivarse a seguir trabajando con este tipo de agrupaciones, tanto educándose con ellas como siendo parte de la iniciativa propiamente tal. Así que muchas gracias y los invitamos el próximo jueves a las 20 horas a otra conversación igual de interesante para poder seguir dejando nuestra huella. Buenas noches. Muchas gracias.